Hola, bienvenidos a la primera creepypasta grabada especialmente para la página creepypastas.com, historias que te dejarán helado. Mi nombre es Aura y les llevaré hasta sus oídos la creepypasta llamada El experimento ruso del sueño. Bien, ¿de qué trata el experimento ruso del sueño? ¿Por qué esta creepypasta ha sido tan valorada y que ha dado la vuelta al mundo en varios idiomas? Se trata de una historia que probablemente es real. Esta se llevó a cabo a finales de los 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Quienes realizaron este tipo de experimentos fueron los rusos, con 5 personas a las cuales iban a mantener despiertas por 30 días utilizando un estimulante basado en gas. Tuvieron a estas personas encerradas en un ambiente totalmente sellado para monitorear cuidadosamente el uso del oxígeno y que el gas no les matase. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con un grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto tenía libros, cobijas, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para 5 sobrevivientes durante el mes. Suficiente, comieran poquito o mucho. Los sujetos pues eran prisioneros políticos y de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Se les prometió que después de pasados los 30 días se les iba a dar su libertad. Obviamente esto era falso. Durante 5 días todo iba perfectamente bien. Los sujetos rara vez se quejaban con algo. Sus conversaciones y actividades estaban monitoreadas, pero los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Quizás podía ser porque estaban tratando de mantenerse ocupada su mente, pero lo curioso es que eso fue lo que recordaron. Después de esos 5 días, se empezaron a quejar de lo que estaban pasando y los eventos que los llevaron hasta ese lugar. Y empezaron a escuchar voces. Sentían que sus demás compañeros los estaban traicionando, se sentían acorralados, es decir, tenían una paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar como demente por todo el lugar. Corría y gritaba, corría y gritaba. Esto por 3 horas. Ahora bien, suena fácil gritar, pero pónganse a cantar la canción que más les guste, la que más amen, a todo pulmón, durante un espacio de no menos de 5 minutos. La garganta les empieza a arder y se les llega a ir la voz. Ahora imagínense 3 horas con esa misma intensidad. Esta persona físicamente se destrozó las cuerdas vocales. La parte más sorprendente fue que sus compañeros no reaccionaron, no hicieron nada. Continuaban murmurando en los micrófonos, caminando, leyendo sus libros.
pero no hicieron nada. Hasta que claramente otra persona empezó a gritar, igual que el primero. Dos de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Cuando se hubieron tapado todas las ventanas, los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días en aparente silencio. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercomunicador que estaba dentro del cuarto, esperando provocar algo en los prisioneros, pues temían que estuvieran muertos o en estado vegetal, lo cual hubiera llevado al fracaso de la investigación. Asustados por este hecho, pues anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso, o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedece. La sorpresa fue que solamente escucharon una frase calmada, tranquila, relajada, que les decía: no queremos ser liberados. Los investigadores y científicos, junto con los militares, empezaron un debate sobre, obviamente, la financiación, pero no se podía provocar que volvieran a usar el intercomunicador. Finalmente decidieron que para beneficio del proyecto, el día número 15 iban a abrir el cuarto. Obviamente, para que todos pudieran acceder, se limpió el cuarto del gas y se llenó de aire fresco. Inmediatamente los prisioneros empezaron a protestar, se empezaron a quejar a través de los micrófonos. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos. El otro, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros, que empezaron a gritar con furia, al igual que los soldados cuando vieron lo que había dentro. Una persona muerta, heces fecales por todos lados. Los prisioneros en 5 días no habían tocado la comida, pero en cambio había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocadas dentro del drenaje, bloqueando pues obviamente la salida y entrada del agua, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de los cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de los huesos en la punta de sus dedos indicaban que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas. Tal era el desastre que tenían en sus cuerpos que los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, pulmones y diafragma seguían en su lugar, y así se mantenían con vida.
La piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo los pulmones. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran de fuerzas especiales rusas, pero aún así, a pesar de que ellos ya están acostumbrados a masacres, sangre, porquerías, aún así, muchos soldados se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Los prisioneros, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente porque no querían quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida. Si cuentan los que se quitaron la vida después del incidente, quedaron tan traumatizados que se suicidaron. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo y sangró de manera casi inmediata. Se intentó sedar, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de morfina y aún así luchó como un animal, rompiendo costillas y brazos. Se veía latir su corazón a través de la piel mientras se desangraba y continuaba gritando por más de 3 minutos, atacando a todo aquel que se le acercara, repitiendo la misma palabra: más, una y otra vez, más, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas, 2 de ellos con cuerdas vocales intactas, que demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente los órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas analgésico se le estaba colocando. Al parecer, estaban aterrorizados con el hecho de volver a dormir. Se necesitó un poco más de la anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron para, entre comillas, dormir, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha de no ser controlado. El segundo sobreviviente, al ver que era el siguiente, empezó a gritar. A él por el momento se le dejó. El otro, que también aún quedaba con vida, el que tenía las cuerdas vocales destruidas y que fue el primero que empezó a gritar, pues no pudo objetarse a la cirugía, por eso fue más fácil agarrar a esta persona. Y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas analgésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió en hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas.
en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que se quedaba de piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida después de esta cirugía tan extenuante, tan dolorosa. Una enfermera estaba aterrada, la cara la tenía deformada del terror. Se encajaba las uñas en la cara, en el rostro, afirmando que cuando se cruzaba sus ojos con los del paciente, el paciente formaba una sonrisa. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos, o intentaba hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar, asumiendo que esto era de gran importancia, pues el cirujano le entregó un papel y una pluma para poderse comunicar con el paciente. Empezó a escribir rápidamente y desesperado, con la mano temblando, obviamente de lo que no había dormido, pero solo escribió 2 palabras: sigue cortando. El otro paciente que también quedaba le dijo lo mismo de la anestesia. Así es que se le hizo la cirugía sin anestesia, al igual que al otro, pero se le tuvo que inyectar un paralítico, pues reía constantemente y le era imposible realizar así la operación. Una vez que lo paralizó, solo podía interactuar con los ojos, y en el momento que pudo hablar nuevamente, exigió una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos y por qué querían el gas nuevamente si ahora podían estar fuera y dormir. La única respuesta que obtuvieron de la persona que aún podía hablar fue: debo permanecer despierto. Reforzaron a los sujetos que seguían con vida y los devolvieron al cuarto para esperar su destino, todavía sin gas. Los investigadores y científicos involucrados con este experimento recibieron regaños de parte de los benefactores militares por haber fallado en el proyecto y consideraron que debían dar eutanasia a los prisioneros. Un comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron, pero tuvieron que aceptar porque eran los benefactores. En preparación para ser sellados nuevamente, los prisioneros fueron conectados a un monitor, el cual registraría cómo estaban sus ondas cerebrales. Para sorpresa de todos los que estaban ahí, militares, científicos e investigadores, los sujetos que continuaban con vida dejaron de pelear cuando se dieron cuenta que les regresarían el gas. En ese momento era obvio que los prisioneros estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno murmuraba, nada más cantaba, peleaban con sus ataduras de piel, y el que estaba acostado mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente a fin de evitar dormirse. A este precisamente fue el primero el que se le puso el monitor. Los científicos se sorprendieron porque aparentemente sus ondas cerebrales eran normales, pero en algunos momentos aparecía una línea recta, lo que indicaba que repetidamente sufría muerte cerebral. Mientras analizaban esos datos, porque a lo mejor estaba erróneo el monitor, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron y sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las del sueño profundo, y luego se pusieron rectas, y de manera simultánea
su corazón se detuvo y murió. El sujeto que quedaba, que aún podía hablar, comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento, ya que obviamente no quería morir, y sus ondas cerebrales empezaban a mostrar esas líneas rectas. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con el prisionero y otros 3 científicos. Los científicos se asustaron y uno de ellos, en su locura, tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Obviamente le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. Y gritó: «No me encerrarán con estas cosas, no contigo». «¿Qué eres? Necesito saber qué eres». El prisionero solo sonrió y le contestó tranquilo: «Tan fácil te has olvidado de mí. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos, rogando por salir desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquellos de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar». El investigador hizo una pausa, temblaba, miraba hacia todos lados. De pronto apuntó al corazón del prisionero y disparó. El monitor mostró una línea recta, mientras el sujeto débilmente murmuró: «Casi tan libre».